Como dije, quiero hablarles acerca del estado natural de la iglesia. Bien, si vemos Hechos 1:4 al 8, dice de la siguiente manera: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso su sola potestad, pero recibiréis poder. Aquí viene la palabra clave de parte de Jesucristo a los discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, hay quienes opinan que el tiempo de los apóstoles descrito en el libro de los Hechos pasó. Es un tiempo que solamente fue designado para ellos, que creen que las maravillas, los milagros y los prodigios que sucedieron en el libro de los Hechos solamente estaba designado para ellos y para ese tiempo. Pero la realidad de la historia, y que la historia nos muestra todo lo contrario. Dios una y otra vez derrama su Espíritu Santo sobre diferentes generaciones, en diferentes tiempos, sobre diferentes personas, y los milagros siguen sucediendo y las maravillas siguen sucediendo. Siempre han sucedido. La gloria de Dios de una manera u otra ha resultado maravillosa en diferentes personas, ha resultado en diferentes personas de diferentes maneras. Entonces, la idea es regresar al estado natural de la iglesia, a ese primer estado en que la iglesia fue fundada en poder. En poder fue fundada la iglesia, y es el primer punto del cual quiero hablar en esta hora. La primera interrogante que tendríamos que responder es: ¿cuál es el estado natural de la iglesia? ¿Cuál es ese estado natural? Porque, como dije, hay quienes consideran que, el tiempo pasó, que los tiempos han cambiado, que ya no es lo mismo, que ahora nos tocó vivir otro tiempo, otra generación. Sin embargo, creo que se trata de volver al estado natural de la iglesia. Cuando buscamos un avivamiento, estamos buscando volver a ese estado natural. Según el libro de los Hechos, Jesucristo les dijo a los apóstoles que dentro de no muchos días el Espíritu Santo vendría sobre ellos y les daría poder. Esa es la palabra clave para responder la pregunta de cuál es el estado natural de la iglesia. Poder, para que le fueran testigos hasta lo último de la tierra. Y ese es, como dije, el estado natural en el cual la iglesia fue fundada por Cristo, en un estado de poder para dar testimonio del Dios verdadero en el mundo. O sea, Dios nos entregó poder. ¿Poder para qué? Es la pregunta. Ahora, ¿qué tipo de poder? Tendríamos que responder esto. Bueno, mismo Jesucristo no responde este tipo de preguntas. Si tú estás preguntando, ¿poder para qué? ¿Dios nos dejó poder? ¿En serio? ¿Y poder para qué nos dejó? Bueno, la misma Biblia nos responde a este tipo de preguntas y nos muestra qué tipo de poder nos dejó el Señor. Lucas 10:19 dice: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño. En otras palabras, poder para aplastar toda fuerza del enemigo con autoridad y sin daño, sin repercusiones. Y aún siendo más específico, el Señor en el Evangelio de Marcos 16:17 al 18, en la Gran Comisión nos dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Quiere decir que Dios nos da autoridad, nos da potestad y poder para poder echar fuera demonios. Toda autoridad es de Cristo, toda autoridad le pertenece a Él, y Él es la cabeza de todo principado y toda potestad. O sea que Dios nos dio de parte de Él la autoridad para echar fuera todo demonio y potestad. Naturalmente, por medio de nosotros no podemos hacer nada contra estos seres, contra estos demonios. No podemos hacer ni siquiera moverles un pelo. La única manera es que a través de Jesucristo, a través del poder de Dios, ese poder que Él se le otorgó por encima de todo, al Él sacrificarse en la cruz,
y recibir un nombre sobre todo nombre, se le dio esa misma potestad. Y entonces avergonzó públicamente al enemigo, a los demonios, a las potestades, a los principados, a todo el reino del enemigo, de las tinieblas, los avergonzó públicamente y se le dio esa potestad por encima. Se le puso como cabeza de todo principado y toda potestad. Y esa misma autoridad el Señor la ha puesto en nosotros. Bueno, ¿qué mejor, qué digo? ¿Qué digo lo que la ha puesto en nosotros? Mejor dicho, está en nosotros porque Cristo está en nosotros. Por esas razones que tenemos esa autoridad, porque Cristo está en nosotros. Utilizamos la autoridad que Cristo nos da. Entonces, es importante que lo sepamos, porque el mundo en la actualidad, la gran cantidad de movimiento demoníaco que hay en la sociedad es terrible, es horrible, así que tenemos que ser conscientes también de esto. Tenemos que aprender, que entender que nosotros tenemos la autoridad en nosotros, porque es Cristo en nosotros, para combatir el reino de las tinieblas. Es importantísimo, todavía más entendiendo que nuestra guerra, que nuestra batalla, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales, ¿cierto? O sea, con potestades, con principados, con estos seres terribles. O sea, nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Muchas veces, muchos cristianos tal vez no entienden esta cuestión. Martín, Dios te bendiga, qué gusto tenerte aquí también. Muchos cristianos no entienden esto y se ensañan con las personas y quieren luchar primero con la carne, con las personas, con los humanos, antes que luchar con lo que está detrás. Y como nosotros como cristianos tenemos que entender que detrás siempre va a haber involucrado una especie de demonio, una especie de espíritu maligno que va a tratar y va a intentar hacer todo lo posible por tergiversar las cosas, por influir en las personas. Y si nosotros empezamos por atacar el reino de las tinieblas mediante la autoridad que Cristo nos ha dado, creo que tendríamos muchos mejores resultados, ¿sí? Entonces, por eso es importante que entendamos que el estado natural, regresar al estado natural de la iglesia, es regresar a entender que tenemos el poder y la autoridad en nosotros, porque a Cristo tú lo tienes en tu corazón, yo lo tengo en mi corazón, Él nos ha revestido de su poder, de su gracia, y con esa misma autoridad podemos echar fuera demonios. También habla acerca de, válgame la redundancia, de hablar nuevas lenguas. Habla del don y la capacidad de hablar de nuevas lenguas. El apóstol Pablo nos dice que hay dos tipos de nuevas lenguas, o lenguas espirituales, angélicas, y lenguas humanas, o sea, la capacidad para hablar y predicar de una manera más eficiente. Ese es el hablar de lenguas humanas. La capacidad intelectual para hablar como la que yo estoy practicando ahora al predicarles, esa también el Señor nos la da. Y de hecho pasó, el apóstol Pedro fue uno de los primeros que se levantó cuando fueron llenos del Espíritu Santo, cuando fueron bautizados del Espíritu Santo en aquella ocasión, que se juntaron todos los varones judíos y empezaron a criticarlos y empezaron a señalarlos y decirles que estaban borrachos. Pedro fue el primero en levantarse. Pedro era de armas tomar, sin embargo no era una persona tan elocuente para predicar, para hablar con tanta certeza, con tanta autoridad y tanta elocuencia. Él no tenía esa capacidad. Sin embargo, en el momento que fue lleno del Espíritu Santo, él fue revestido del poder de Dios y pudo sin ningún problema empezar a predicar con una elocuencia, con una capacidad impresionante a todos los varones que estaban ahí. Les empezó a hablar, les empezó a decir y los trajo al arrepentimiento, y en ese mismo momento se convirtieron una cantidad impresionante de personas en la primera predicación del apóstol Pedro. Y no solamente él, porque los demás apóstoles, los demás discípulos de Jesucristo que estaban ahí llenos del Espíritu Santo, también fueron llenos de la capacidad para predicar y para hablar en otras lenguas, o sea, en otros idiomas. Empezaron a predicar, no sé, en griego, en arameo, qué sé yo, no sé, en otros idiomas empezaron a predicar y hablar, y la gente se sorprendía y se espantaba al mismo tiempo, porque decía, ¿cómo es posible que estas personas que no tienen estudios, que no son de la alta sociedad, cómo es posible que sepan hablar otros idiomas y predicar en otros idiomas, cuando no son personas intelectualmente
o socialmente altas, no sé si me doy a entender este sentido, o sea, y eso les sorprendía, los espantaba al mismo tiempo por la autoridad con la cual los veían predicar, y eso es el estado natural de la iglesia. Cuando el Espíritu Santo regresa, no regresa, más bien cuando el Espíritu Santo es avivado, es como otra palabra para avivado, reavivado dentro del corazón del pueblo cristiano. Esto es lo que sucede. El cristiano, el creyente es envuelto en el poder de Dios para poder predicar, hablar y expresar el evangelio de la mejor manera, con una capacidad impresionante, con una elocuencia impresionante, con un poder impresionante, con un denuedo. ¿Qué es el denuedo? Es la valentía, es el coraje, es la habilidad para poder predicar el evangelio, pero sin miedo, sin temores. Es impresionante, y esa es la idea. Ahora, hay muchos que son muy buenos para hablar, definitivamente. Hay quienes se les da la capacidad para hablar, pero en el momento especial de poder predicar el evangelio, ahí se traban todos. Y muchos de ustedes podrán haber experimentado esta situación, ¿no? En la cual quieren predicar, quieren hablar, pero en el momento que se paran en el púlpito se bloquean totalmente. En el momento que quieren predicarle a otra persona se bloquean y batallan bastante con esto. Bueno, eso lo cambia el Espíritu Santo. Él embiste de una manera impresionante, con un poder extraordinario, que te impulsa, que te da la fuerza, que te da la capacidad para poder predicar el evangelio. Y pasó, de hecho, en el avivamiento de la calle Azusa, esto sucedió. El evangelio se expandió por todos los continentes porque Dios invistió a las personas de esa iglesia, y todos los que llegaban los llenaba del poder para poder salir y predicar, no solamente del poder, sino que de una pasión impresionante para salir y predicar el evangelio, y empezaron a expandirse por todos lados por la sencilla razón de que estaban llenos del poder de Dios. Entonces, el regresar al estado natural de la iglesia nos da el poder para echar fuera demonios, y nos da el poder para hablar nuevas lenguas, para poder predicar el evangelio con autoridad y con denuedo como jamás te lo has imaginado. También habla acerca de para tomar en las manos serpientes, y si tomáramos cosa mortífera no nos haga daño. En Hechos 28, 3 al 5, Pablo fue mordido por una serpiente. Ahí si tú vas a tu Biblia, te darás cuenta que en Hechos 28, versículo 3 al 5, nos muestra la historia de cómo Pablo es mordido por una serpiente y no murió. Él no murió, sino que solo se sacudió la mano del fuego, porque estaba en un fuego ahí acalorándose, y de repente una serpiente lo muerde, y la gente que estaba ahí dijo: hombre, pues este ha de ser algún delincuente que quiso escapar de la justicia, pero no podrá escapar de la justicia divina, y por eso lo mordió la serpiente, y ahora él se va a morir. Pero Pablo, lejos de que algo le pasara, simplemente se sacudió la serpiente cayó, y ellos esperaban que él empezara a revolcarse, a retorcerse por el dolor y por el veneno y morir, pero nunca le sucedió nada, por lo cual esta gente se sorprendió bastantísimo, y al rato querían hacerlo como Dios, ¿no? Querían adorarlo como Dios, porque decía, ha de ser un ser divino o algo, porque no le sucedió nada por la mordida de la serpiente. Ahora, creo que la razón por la cual especifica acerca de la mordedura de serpientes o de escorpiones es porque en ese tiempo creo que era mucho más común morir por mordedura de serpiente o picadura de escorpiones. Era muy común que eso sucediera. La gente moría comúnmente por eso. Había demasiado, tal vez, en el lugar donde habitaba. Entonces, tal vez era más común de lo que creemos. Era una enfermedad, una de las causas, mejor dicho, una de las causas más comunes de muerte en aquel tiempo. Por lo cual especifica la palabra de Dios que estas muertes que son comunes en aquel tiempo no afectarían al creyente real, porque estarían llenos del poder de Dios para que estos venenos no los atacaran, no los destruyeran, no los terminaran matando. Ahora, trayéndolo a la actualidad, creo que hay ciertas cosas que fungen como veneno en nuestra vida, en la sociedad, pero al verdadero creyente, yo creo que el poder de Dios lo embiste para no ser afectado por este tipo de cosas, que traen muerte espiritual, que traen muerte emocional y mental. Cuando te embistes del poder de Dios, todo ese veneno de la sociedad, ese veneno del mundo que quiere venir, inyectarnos y mordernos para hacernos morir, yo creo que al creyente, al cristiano, no le afectará en absoluto, porque estará lleno del poder de Dios. El mundo va a querer criticar,
picar, el mundo va a venir a querer a morder, a picar, a destrozar la vida del creyente, como lo hizo con los apóstoles. Los persiguieron, los quisieron matar, bueno, los mataron solamente Juan, ¿no? Pero al mundo cristiano en general siempre lo persiguieron, lo quisieron matar, destruyeron y a muchos los pusieron en crucifijos también, los daban de comida a los leones, los bañaban en aceite hirviendo, qué sé yo, muchas cosas les hicieron al pueblo cristiano, pero muchos de ellos, o la mayoría de ellos, no negaba el evangelio, porque había en su corazón una pasión, un denuedo, una entrega completa al Señor, que hacía que ellos no retrocedieran por nada del mundo, por nada del mundo. En este sentido, quiero decirte que cuando uno está lleno del poder de Dios, cuando uno regresa a ese estado natural, uno se llena de esa pasión y de esa entrega que no nos hace daño espiritualmente. No importa cuál sea la persecución, no importa cuál sea el señalamiento, nada nos hace daño espiritualmente. Nos mantenemos fuertes, firmes. Sí, tal vez la carne es dañada. Sí, tal vez la carne, el cuerpo es atacado y es lacerado. Sin embargo, nuestro espíritu se mantiene muy fuerte, firme, cuando estamos llenos del poder de Dios, y nada nos hace retroceder. Y si a Dios le place, en su poder podemos también ser librados físicamente de los ataques de este mundo y las artimañas de Satanás. Saldrá Mesac y Abednego. Me encanta la respuesta que ellos le dieron a Nabucodonosor cuando los quería echar al horno de fuego, porque no se querían hincar ante su Dios, ante su ídolo de Nabucodonosor. Ellos le dijeron: nuestro Dios puede librarnos de tu mano, porque Nabucodonosor les dijo: ¿y qué Dios los va a librar de mi mano? ¿Qué Dios suyo los va a librar de mi mano si yo los echo al horno de fuego? Tienen que hincarse ante mi Dios de esta estatua que Nabucodonosor había hecho. Pero ellos le dijeron a Nabucodonosor: no nos vamos a hincar, no nos vamos a doblegar. Pero hay una frase clave que me encantó que ellos dijeron en ese momento especialmente. Ellos dijeron: nuestro Dios puede librarnos de tu mano. Tienes que saber eso, le dijeron a Nabucodonosor, pero si no lo hiciere, como diciendo, bueno, si Dios decide que es momento de que muramos, ellos decían: de todos modos, no nos vamos a doblegar, no vamos a hincarnos ante tu Dios. Nosotros tenemos convicciones firmes y no nos vamos a doblegar. O sea, a ellos nada los movió de sus convicciones y de sus creencias firmes en el Señor. Nada los iba a hacer mover. Entonces, ese tipo de actitud es la que nos da el Señor cuando regresamos al estado natural. Le perdemos miedo a todo, a lo que sea le perdemos miedo, porque estamos llenos, investidos del poder de Dios. Y por último habla acerca sobre los enfermos, imponer manos y que sanen. Esto habla de el poder de sanidad que hay de parte de Dios para dar libertad al cautivo, para dar sanidad al enfermo. Y eso es el estado natural de la iglesia. Los apóstoles estaban llenos del poder de Dios. Ellos iban y imponían manos sobre las personas enfermas, sobre los cautivos, sobre los endemoniados, y eran liberadas, eran sanadas, eran restauradas de una manera impresionante. Y a ese estado natural, queremos regresar. Eso es un avivamiento, eso es un mover del Espíritu Santo. Queremos regresar a ese estado natural donde Dios nos da el poder y la capacidad de ir y imponer manos sobre los enfermos, y que los enfermos sean sanados para salvación de ellos. Muchos de ellos pues no creen en el evangelio, por muchas palabras que se les diga, por mucho mensaje que se les predique, y el Señor utiliza los milagros para que estas personas vean y se den cuenta que hay un Dios verdadero y poderoso que les ama y quiere verlos restaurados y quiere verlos en el reino de los cielos. Para eso sirve los milagros, para dar testimonio del poder de Dios. Y Dios quiere investirnos de ese poder, y tenemos que regresar a ese estado natural de la iglesia, tú y yo, para echar fuera demonios, para hablar nuevas lenguas, a la capacidad para predicar que todos tengamos esa capacidad para predicar impresionante, para tomar en las manos serpientes o tomar cosas mortíferas en la sociedad y que no nos haga daño sin ningún problema, y para que sobre los enfermos imponer en manos y que sean sanados en el nombre del Señor. Ese es el estado natural de la iglesia, y tenemos que regresar a ese mover del Espíritu Santo. Así es, dice Nayeli, así está pasando ahora en la iglesia. Siempre el Espíritu Santo se ha movido de una manera hermosa, pero últimos días se ha sentido una gloria súper fuerte, se está despertando los dones en muchos, y eso es una realidad. En la iglesia y en Príncipe de Paz, hace ya algunos meses atrás, o qué digo meses, años ya, mi padre de hace algunos años atrás se le había dado esta
esta palabra, esta visión acerca del mover del Espíritu Santo, del deseo del Señor por traer un avivamiento. Entonces empezó a orar, pero de unos meses para acá se empezó a hacer una oración todavía más fuerte. Los viernes teníamos vigilias constantemente por pedir por ese avivamiento, y cada vez empezamos a ver cómo los dones y las capacidades se fueron despertando en la congregación cada vez más, y la gente, los hermanos empezaron a tener más visiones, más sueños, más dones de una manera impresionante. Y esto irá aumentando. No solamente hablo de Príncipe de Paz, sino que toda persona que empiece con una oración más constante, todo creyente como estamos tú y yo aquí, que empiece con un clamor más ferviente: Señor, derrama, quiero regresar a ese estado natural de la iglesia, donde tú te derramaste, donde tú tomaste el control, donde había ese poder de parte tuya, donde investiste con el poder a tu iglesia. Yo quiero regresar a ese estado natural. Cuando uno empieza a buscar, el Señor empezará a despertar, a mover los corazones, a despertar un hambre en los corazones por buscar su presencia, y entonces Él empezará a dar esos dones, esas capacidades impresionantes a la iglesia. Va a suceder porque Dios es fiel a su palabra, no porque nosotros mediante nuestro clamor realmente hagamos que Dios mueva la fuerza a su mano. No es eso, simplemente es la obediencia al Señor. A Dios le agrada mucho la obediencia. ¿Y qué estamos haciendo cuando nos centramos en oración y en clamor? Estamos obedeciendo, estamos siendo obedientes a lo que el Señor nos ha demandado. Entonces, por eso el Señor responde, porque Él es fiel a su palabra, no porque nosotros tengamos la capacidad realmente de hacer que Dios mueva la mano a la fuerza. No es eso, es que simplemente Dios está haciendo recíproco a lo que Él ya estableció en su palabra. Si Él dice: tú haces esto, así yo voy a responder, porque yo lo establecí así. Y yo digo que las cosas son así, nosotros lo hacemos, somos obedientes, y Él responde a esta oración, porque Él simplemente está siendo fiel a su misma palabra. Entonces, por eso es importante que entendamos lo que es el estado natural de la iglesia. Tenemos que regresar a ese estado natural de la iglesia, donde el poder de Dios se manifiesta en general. Queremos un mover del Espíritu Santo, tenemos que entender esto, y creer estas promesas de parte de Dios acerca del mover del Espíritu Santo, y creer, por otro lado, la autoridad que Dios nos ha dado. Tenemos que entender esto, porque muchas veces, conforme vamos avanzando en la fe, en la búsqueda del Señor, por este mover del Espíritu Santo, van a venir ataques del enemigo, van a venir ataques demoníacos, pero tienes que saber que tienes autoridad de parte de Dios para echarlos fuera. Van a venir también miedos para salir a predicar, van a venir temores que el enemigo va a querer poner sobre tu vida para moverte y expandir el reino de los cielos, pero tienes que saber que Dios te ha dado el poder y la autoridad para hablar nuevas lenguas, para predicar el evangelio con denuedo y con toda autoridad. Tal vez van a venir ataques de la sociedad, van a venir ataques tal vez de personas cercanas, como serpientes y escorpiones, que van a venir a querer inyectarte el veneno, pero tienes que saber que por mucho que quieran atacarte, por mucho que quieran inyectarte el veneno, Dios te ha dado la capacidad de salir ileso de eso, y tú puedes seguir avanzando. Simplemente recházalo en el nombre de Jesucristo. Y tal vez va a venir también incluso enfermedad sobre tu vida, ataques físicos de salud, pero también tienes que saber que Dios nos ha dado la capacidad de imponer manos, y si fuera necesario, por nosotros mismos, y que no suceda nada, y que Dios produzca sanidad. Te cuento rápidamente, ya para terminar, acerca de esto y pasar a la oración rápido. Recuerdo que en una ocasión, cuando estábamos en la casa, tratando de hacer ejercicio ahí en la casa, cuando estábamos en Matamoros con mi padre, compramos una cuerda de un grosor grande. Es una cuerda, un mecate de esos grandes que son para amarrar, pero yo lo compré para brincarlo un poco en la casa. El punto fue que cuando estaba en la casa brincando la cuerda, como era un grosor así grande, recuerdo que lo pisé, entonces me fue el pie de lado y me rompí el hueso del pie así, me lo zafé, me lo rompí. Entonces fue un dolor horrible en ese preciso momento. Yo recuerdo que caí al piso gritando del dolor ahí. Bueno, no gritando tan exagerado, pero sí me quejaba fuerte por el dolor que me produjo. Mi hermano Carlos entró rápidamente al cuarto, que me dice: ¿qué te sucedió? Y dice: pues algo me pasó en el pie, yo creo que me lo quebré, no sé qué me habrá sucedido. Carlos en ese momento se rió, pues le dio risa, pero yo me tiré en la cama en ese momento. Pero el punto fue que, como yo tenía algunos eventos de la iglesia, algunas alianzas que había próximamente, algunos servicios, algunas predicaciones, no tuve tiempo de ir al médico rápidamente. Entonces
yo le dije al Señor en ese momento, Señor, yo no puedo estar batallando con esto. No puedo batallar con esto. Entonces me impuse las manos rápidamente sobre el pie, sobre la pierna que se me estaba hinchando en ese momento preciso, porque pues, hombre, se me quebró un poco, no se me salió de la piel, pero se me quebró. Y rápidamente puse la mano sobre mi pie, empecé a orar y a reprender todo dolor con autoridad de parte de Dios, declarando lo que el Señor nos había dejado estipulado en su palabra acerca de que nos dio la autoridad, de que en Él tenemos sanidad. Y empezamos a orar. Yo solo ahí simplemente impuse mis manos con autoridad y me negué a que cualquier tipo de incredulidad entrara en ese momento en mi corazón, y empecé a orar y a clamar. En ese preciso momento no digo que simplemente el hueso se acomodó o algo por el estilo, no pasó algo así. Sin embargo, después de meses, tal vez después de un mes yo fui al médico. Yo de todos modos así me fui a las alianzas, me fui al instituto bíblico, no me importó. Sin embargo, yo andaba caminando como si nada, sí sentía el dolor, pero yo caminaba como si nada, así andaba en el instituto bíblico, así andaba en las alianzas, así andaba en los cultos, sin importarme esto, porque yo quería cumplir con estos compromisos. Pero cuando terminé yendo con el médico, recuerdo que el médico, cuando me hizo la radiografía, él me decía, me sorprende la resistencia que tienes. Dice, a cómo está tu hueso, él me decía, como está tu hueso, tú deberías de estar gritando de dolor, tú deberías de estar, pues no sé, tirado en la cama por cómo está tu hueso. Pero no lo estás. O sea, me decía, no sé qué habrá pasado, me decía él, no sé si tienes una resistencia sobrehumana o qué pasa, pero pues es que no me explico cómo es que con el hueso, cómo lo tienes ahí, andas como si nada caminando. Y, o sea, yo sí sentía el dolor, pero no era un dolor tan exagerado, tan grotesco que no pudiera caminar. Pero el médico, según el análisis del médico, él decía, Darío, es que tú no deberías andar así, tú no deberías andar caminando, tú deberías estar en la cama tirado o gritando de dolor por cómo tienes el hueso. Yo no le expliqué en ese momento al médico, pero yo dije, bueno, es que usted no sabe que realmente es el poder de Dios. Simplemente puse mis manos, oré por él y las cosas fueron mejorando. Y después ya, sin ningún problema, pude caminar después. Yo nomás le pregunté, pero voy a poder correr después, ¿verdad? Y él me dijo, sí, sí vas a poder. Ah, bueno. Y ya seguí con mi vida en ese preciso momento. Y las cosas siguieron normales. Pero tenemos que entender que Dios nos ha dado la autoridad de parte suya para imponernos manos, si fuera necesario, sobre nosotros mismos. Y ora con fe, y Dios va a sanar, y Dios va a restaurar. Pero comprométete a regresar a ese estado natural de la iglesia para que Dios se manifieste sobre nuestra vida. Amén. Vamos a orar rápidamente en esta hora, mis hermanos. Todos los que estamos aquí, vamos a orar porque Dios nos permita regresar a ese estado natural, o nos obligue a regresar a ese estado natural de la iglesia. Hoy nos tenemos que ir rápidamente. Nosotros tenemos un compromiso a las 7, un poquito antes de las 7 de la mañana. Entonces tenemos que movernos rápido. Vamos a orar en esta ocasión, mis hermanos, y a ponernos en las manos del Señor y a pedir por volver a ese estado natural de la iglesia. Amado Padre Celestial, en esta hora, bendito Rey del cielo, te rogamos y te pedimos que tu Espíritu Santo se manifieste sobre la vida de cada uno de los que se encuentra en este lugar, mi Rey bendito. Mira, Señor, tenemos aquí, mi amado Rey del cielo, a nuestra hermana Xochitl, a nuestro hermano Alejandro, a nuestro hermano Martín, a nuestra hermana Eunice, a nuestra hermana Nayeli Reyes, a nuestra hermana Abigail, Señor bendito, hermano Alejandro, bendito Rey del cielo, y a muchos otros, mi Rey glorioso. Yo te pido en esta hora, mi Señor bendito, que tú te manifiestes con poder y con gloria sobre sus vidas. Señor, yo te ruego en el nombre poderoso de Jesucristo, dale la autoridad, Padre bendito, para que echen en tu nombre fuera demonios, Señor glorioso, todo demonio que quiere interferir, mi amado Padre celestial, en sus vidas, a través, Señor, de otras personas tal vez, pero tú dale la autoridad para que ellos echen fuera todo ataque del enemigo, todo ataque de Satanás, en el nombre poderoso de Jesucristo. También te pido en el nombre de Jesucristo que le des nuevas lenguas, la capacidad verbal e intelectual, Señor bendito, para que ellos prediquen de una manera tan asombrosa. Dales un poder impresionante para que hablen con tanta autoridad, con tanto denuedo, Señor, que las almas sean estremecidas en el momento preciso, que escuchen tu evangelio a través de sus bocas. Yo te ruego, mi amado Padre celestial, llénalos de tu Espíritu Santo, bautízales, Señor, dales una unción que rompa yugos en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo te ruego también, mi amado Señor, que sobre cualquier ataque de serpiente o escorpión, Señor bendito, o aunque tomaren cosa mortífera, mi amado Padre celestial, por error, yo te pido que los cubras con tu poder para que nada les haga daño en su mente, en su corazón, en su espíritu, Señor bendito. Incluso te pido que los guardes en su salud para que no les suceda nada físicamente. En el nombre poderoso de Jesucristo te ruego y te doy toda la gloria, mi Rey bendito.
porque tú eres un Dios maravilloso, tú eres un Dios extraordinario, mi Dios, que eres fiel a tu palabra, y en eso creemos. En el nombre poderoso de Jesús te damos toda la gloria, mi Señor. Yo te pido también, mi amado Padre Celestial, que les dé, Señor, un don de sanidad, mi Rey bendito, que donde ellos impongan mano para sanar los enfermos, para orar por los enfermos, mi amado Padre Celestial, que tú obres a través de ellos, que extiendas tu mano y provoque la sanidad, los milagros y los prodigios, Señor bendito, que el enfermo sea sano a través de las manos de tus hijos, de la oración de tus hijos, que el cautivo sea libertado a través de la oración de tus hijos, mi amado Señor del cielo. Yo te ruego, mi Rey bendito, que tengas misericordia y nos envistas de tu poder, nos envistas de tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús te damos toda la gloria y la honra, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, gracias, mi Rey bendito, gracias, Cordero Santo de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Bien, mis hermanos, vamos a terminar la transmisión en esta hora. Disculpen que ando un poco a prisas, tengo el tiempo contado en esta ocasión, pero nos vemos el día de mañana a la misma hora. Ya está saliendo bastante la luz detrás de mí. Ya tenemos una idea de quién vamos a invitar en esta primera ocasión, para que esté en la transmisión. No lo vamos a hacer entre semana, la invitación no va a ser entre semana. La invitación queremos hacerla para un sábado en la tarde, sábado ya en la tarde, que estén todos libres también, un poco más descansados, porque queremos invitar a alguien. Ya lo verán ustedes, vamos a hacer una pequeña publicidad, la vamos a subir a redes sociales. No habría que ver todavía si será este sábado o será el otro sábado, pero queremos invitar a alguien específicamente porque queremos que nos cuente acerca de su experiencia cuando él vio uno de los, digámoslo así, uno de los pequeños avivamientos que hubo en su iglesia, de los moveres del Espíritu Santo que hubo en su iglesia, cómo comenzó, cómo fue que sucedió, qué es lo que estaban haciendo, cómo era su clamor, su búsqueda del Señor, y qué fue lo que se dio, cuáles fueron los parámetros, qué sé yo, que nos platique un poco acerca de cómo fue ese mover del Espíritu Santo cuando él era joven. Ya sabrán de quién estamos hablando más adelante, así que prepárense para ello. Amén. Dios me los bendiga grandemente y nos vemos en la próxima transmisión del día de mañana. Bendiciones a todos, de verdad es un gusto tenerlos cada mañana aquí y es una bendición para mí poder estar orando también por ustedes. Dios me los bendiga y nos vemos el día de mañana a la misma hora. Que tengan todos un excelente día. Bendiciones.